Aquí comienza Ella Soy de France 24. 2020 es un año que se quedará grabado en la memoria colectiva. La pandemia alteró nuestro estilo de vida y nos obligó a mantenernos en distancia y a quedarnos en casa. Pero el confinamiento, pensado para proteger la salud de las poblaciones, se convirtió para miles de mujeres en un encierro peligroso, apto para la violencia doméstica y para la violencia de género. La vulnerabilidad de la salud física y mental de las mujeres quedó en evidencia. Donde antes había riesgo, ahora hay consecuencias de la desprotección a los derechos humanos y el hogar. Como hemos reportado en múltiples ocasiones, dejó de ser el lugar más seguro para las personas. Para muchas mujeres y niñas la amenaza es mayor donde deberían estar más seguras, que es en su propia casa. Esto dijo Antonio Guterres, secretario general de la ONU, a principios de abril, cuando pidió respetar el confinamiento y detener los conflictos para enfocarnos en la lucha contra el coronavirus. Dijo también algo que siempre ha sido cierto: la violencia no se limita al campo de batalla. Los confinamientos y las cuarentenas son esenciales para suprimir el COVID, pero pueden atrapar a mujeres con parejas abusivas. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publicó los siguientes datos. Desde abril de 2020, en 29 países de América Latina y el Caribe, se establecieron 177 medidas para taclear los abusos contra las mujeres dentro del contexto de la pandemia. Se reforzaron los canales de ayuda, los refugios, el patrullaje y las judicializaciones, entre otras disposiciones. Pero la violencia de género sigue saliendo a flote, en casa y cada vez más. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha descrito la situación como una olla a presión, una realidad aumentada por los mayores niveles de estrés económico, la movilidad restringida y el acceso reducido a los servicios. Los contextos que antes eran de potencial abuso pasaron a ser escenarios de violencia, especialmente contra las mujeres y los niños. La evidencia de estos casos no es fácil de obtener, pero en lo que han recabado las organizaciones de derechos humanos, los patrones generales de abuso aumentaron en 2020. Eso se ve en reportes de policía, en centros de salud y en refugios. Además, queda consignado en las líneas telefónicas de ayuda, que cada vez suenan más. Y eso sin considerar lo que se cree es un amplio subregistro de casos por temor de las víctimas. PNUD recopiló las tendencias de violencia de género basándose en esas llamadas. Argentina 137 y 144, Brasil 180, Colombia 155, República Dominicana 212, Guatemala 1572, Paraguay 137, Perú 100. La línea gris muestra el nivel de llamadas mensuales en 2019 y la línea roja oscura muestra el volumen en 2020. La línea vertical punteada corresponde al mes de marzo, cuando las medidas de cuarentena comenzaron a imponerse en la región. Por ejemplo, en Argentina las llamadas subieron 32% y los pedidos de víctimas directas aumentaron en un 127%. En Perú el aumento fue del 48% entre abril y julio. Desde Washington, D.C. nos acompaña Luis Felipe López Calva, subsecretario general de Naciones Unidas y director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe. Gracias, Luis Felipe. ¿Y aumentó el número de las llamadas a las líneas de ayuda para los casos de violencia doméstica en la región? Háblenos de ese fenómeno. Primero, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, hay una preocupación muy grande por el incremento en los indicadores de violencia doméstica y en general de violencia contra mujeres y niñas. En general sabemos cuáles las condiciones sociales que determinan y que tienen que ver con normas, que tienen que ver con las relaciones de poder en el hogar y demás, que esto se ha visto exacerbado por el hecho del confinamiento. Entonces, el confinamiento que hace que se conviva en un espacio cerrado, que se genere más estrés, que se genere una situación muy compleja que exacerba los ya preocupantes patrones de violencia. Hemos observado incrementos de entre 20 y 50% en las llamadas a las instancias de ayuda. En algunos casos es hacia la parte legal, en otros casos es para asistencia psicológica, pero es realmente un indicador que nos preocupa desde el PNUD, desde las Naciones Unidas, y estamos junto con ONU Mujeres también tratando de rápidamente ayudar a los gobiernos a implementar medidas en esa dirección. Luis, pero no es estrés, es cultura machista. ¿Podemos echarle la culpa a la ansiedad o esto es más bien una evidencia de un machismo preexistente que justifica el maltrato y que se exacerba con la pandemia? No, está tocando exactamente el punto central. Por eso fui muy cuidadoso en mi primera
mi primer comentario de decir que esto exacerba los patrones existentes. De ninguna manera podemos justificar por el tema del estrés, porque el estrés les ocurre a todos, les ocurre a los niños, a los adultos. Por supuesto que eso se ha incrementado y eso interactúa con las condiciones preexistentes que son, por ejemplo, normas sociales que justifican ese tipo de comportamiento. El trabajo aquí no solamente tiene que ver con proteger de que esto ocurra y de sancionar cuando esto ocurre. Se trata de algo mucho más complejo, pero importantísimo, que es cambiar la cultura machista, la cultura en donde esto es permitido. Las encuestas que se han hecho, las ha hecho Banco Mundial, las ha hecho la OECD en distintos países, y también Naciones Unidas. Nosotros como PNUD sacamos un índice de normas sociales recientemente en nuestro último reporte global de desarrollo humano, en donde nos preocupa desde el punto de vista formal e informal. ¿A qué me refiero? Desde el punto de vista formal, vemos países donde ha habido regresiones en la legislación que trata de prevenir este tipo de comportamiento, pero desde el punto de vista de las reglas informales, ¿qué es esto? Las normas sociales, la cultura patriarcal, la cultura machista, que justifica este tipo de comportamiento y tenemos que cambiar el lenguaje, tenemos que cambiar la forma como estas cosas se comunican. Por ejemplo, cambiando los roles que vemos en la televisión, en las series de televisión, los roles que se difunden en la música que escuchamos, el lenguaje que utilizamos, que tenemos alguna influencia en la opinión pública. Es un tema mucho más complejo y tenemos que trabajar en todos esos frentes para poder tener una incidencia sobre las normas sociales y el comportamiento cultural que está detrás de la exacerbación de este fenómeno. Y yo estaría totalmente de acuerdo. El estrés y el confinamiento exacerban un problema preexistente muy grave y que requiere atención inmediata de toda la sociedad. Claro, y es que ya al inicio de la primera ola de la pandemia se registró un aumento de la violencia doméstica y quedó claro que el hogar no es siempre un lugar seguro. Le pregunto cómo ha sido el fenómeno cuando el mundo experimenta una nueva etapa de la crisis. ¿Cómo es ahora versus al inicio y qué cambios han visto ustedes? Bueno, hemos visto algunos cambios positivos y otros no tan positivos. Los cambios positivos tienen que ver con mucha más acción pública, muchos más mecanismos de apoyo y de ayuda a las víctimas. Hemos reforzado, por ejemplo, en el contexto de una iniciativa muy importante de la Unión Europea y el Sistema de Naciones Unidas, que es la iniciativa Spotlight, en donde hay un grupo interagencial del Sistema de Naciones Unidas con el apoyo de la Unión Europea, trabajando en distintos países, ciertamente en países de Latinoamérica, y se ha reenfocado el esfuerzo hacia el tema de la violencia en el contexto de confinamiento. Entonces, hay medidas importantes, esa es la parte positiva. La parte negativa es que seguimos viendo un incremento en estos indicadores y, muy importante, que en algunas encuestas recientes se ha visto un reforzamiento en algunos casos de esas normas, es decir, una justificación, precisamente en algunos casos por las razones que usted mencionaba. Esta justificación de la violencia por la situación en la que estamos viviendo de tensión y confinamiento es absolutamente inaceptable y tenemos que trabajar mucho en esto de que no se normalice esa violencia, sino todo lo contrario, que sigamos trabajándolo como la anomalía social que es y que sigamos trabajando en el cambio de estas normas sociales profundamente. Bueno, pero si pese a las medidas siguió aumentando la violencia, entonces, ¿esas medidas aplicadas no son suficientes o no se trabajaron con suficiente ímpetu? ¿Los estados en qué fallaron? Yo creo que los estados están reaccionando en la medida de sus capacidades y nosotros estamos apoyando, y esa es la parte positiva porque realmente se ha logrado establecer muchos mecanismos de respuesta más rápida, se han logrado establecer mecanismos de protección. Yo creo que la parte que está fallando, y ahí yo creo que no es una responsabilidad de los estados, sino de la sociedad, es el cambio de las normas. Yo creo que si algo puede dar esta situación tan grave que estamos viendo del confinamiento y la violencia asociada, es aumentar la visibilidad de este problema y que nos acelere el cambio cultural que necesitamos.
Eso es lo que yo creo que es lo más complicado, a eso atribuiría yo la lenta reacción, más que a la respuesta de los estados, a la respuesta de la sociedad en términos de los cambios de las normas culturales, que es algo mucho más complejo, pero en lo que se está trabajando. Yo sí creo que si hay una acción decidida, como lo está viendo, por parte de distintas instancias públicas y de la sociedad en general, podemos tomar este proceso tan lamentable como una oportunidad para acelerar ese cambio cultural. Bueno, ¿y cuáles son los patrones de abuso, ya para finalizar, que aumentaron en ese contexto que ustedes llaman una olla a presión? Bueno, son los determinantes que por mucho tiempo han sido analizados y que han exacerbado. Por ejemplo, las mujeres en el mercado laboral se han visto más afectadas que los hombres. Estaban en trabajos más vulnerables, han perdido empleo de manera más importante que los hombres, y esto se refleja también en una tensión mayor desde el punto de vista económico. Entonces hay una razón económica para provocar este tipo de tensión. Hay una razón, como lo decíamos, social, que es este tema de la exacerbación de las normas del confinamiento que se reflejan en el confinamiento, y hay en general una tendencia al final la violencia de género es una relación de poder, y es muy lamentable ver el tipo de violencia económica, el tipo de violencia verbal, física, y obviamente el tipo de violencia sexual. Yo creo que todas estas han sido desafortunadamente incrementadas con esta situación, y se tiene que trabajar muy rápido en el empoderamiento social, comunitario, económico de las mujeres para la recuperación, para que estén en una mejor situación. Pero insisto, en realidad la esencia de esto no cambiará hasta que podamos hacer este cambio cultural. Pues gracias a usted y a nuestros televidentes una vez más por estar con nosotros. Sigan en France 24.